espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Solo en ti soy libre, Jesús. Solo en ti soy libre, Jesús. Papá, mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu solo en ti soy libre. Solo en ti soy libre. Sí, Señor, Abba, Papá, yo te amo, yo te amo. Abba, Papá, yo te amo, yo te amo. Abba, papá, Abba, papá, yo te amo, yo te amo. Abba, Abba, papá, yo te amo, yo te amo, papá. Abba, papá, yo te amo, yo te amo. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre. Tu voluntad, mi espíritu te reconoce, eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin
les bendiga en esta hora, amado hermano, usted que nos ve en esta transmisión de YouTube. Le damos la bienvenida y un abrazo cordial de nuestros pastores, Eric y Katia de Jaramillo. Esta noche traemos una palabra poderosa que el Señor ha puesto en nuestros corazones y quiero compartirla con usted para que hable a su vida así como habló a la mía. Estamos en tiempos, amados, difíciles, en tiempos donde de repente esto se ha convertido en una oración o una frase muy usada, tiempos difíciles. No podemos ignorar de que ciertamente es así. Nosotros no sabemos en qué tiempo las cosas vayan a mejorar o si van a mejorar. Nosotros no sabemos eso. Pero lo que nosotros sí sabemos, lo que dice la palabra, lo que dice, lo que está escrito en ella, que todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir ya está escrito en la palabra. En Efesios capítulo 5, 16 dice que en los últimos días los tiempos serán malos, parafraseando un poco la palabra. O sea, eso es lo que indica la palabra. Si nosotros buscamos, si nosotros queremos comparar lo que estamos viviendo con lo que ya está escrito, nosotros podemos percatarnos, podemos discernir qué tiempo estamos viviendo. Ahora, sabemos qué tiempo estamos viviendo y ya en ese tiempo, basándonos en temporadas. El 2020 fue una temporada difícil, una temporada estremecedora para el mundo entero. No era algo que nadie esperaba, no era algo que el gobierno estaba preparado, que el presidente estaba preparado, que la ciencia estaba preparada. No había algo que estuviera preparado para ese tiempo. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce los tiempos. Los tiempos, el hombre cree muchas veces tener el control del tiempo. El hombre cree muchas veces tener el gobierno del tiempo y de lo que va a ocurrir. Si vemos a nivel mundial, en las organizaciones donde se reúnen todos los países que dictaminan leyes y todo lo demás, hacen leyes basadas en tiempos que ni ellos mismos saben si llegará u ocurrirá. Amén. Esto no tiene que ver nada con ser organizado en el tiempo, es totalmente diferente. Pero lo que me quiero enfocar, que el hombre planea, que el hombre hace planes, pero el único que conoce el destino de esos planes es el Señor Jesucristo, es el Señor Dios. Amén. Por eso quiero llevarnos a esta palabra que el Señor puso en mi corazón, que está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia. Yo he titulado a esta enseñanza la palabra de Dios, una verdad innegociable. La palabra de Dios, una verdad innegociable. Y si hay algo que yo creo fielmente, estamos en tiempos donde nosotros tenemos que crecer, donde nosotros tenemos que madurar, donde nosotros tenemos que apegarnos y aferrarnos a la palabra, que es la única que va a traer esperanza a nuestras vidas. Los tiempos que estamos viviendo posiblemente no nos demuestran que vendrán buenas cosas, no nos muestran que vendrán tiempos favorables, ¿verdad? Hablando en general. No estoy hablando si para el cristiano o para... No, hablando en general, al mundo entero. Pero la diferencia está en el Hijo de Dios, en la hija de Dios. Aquel que está aferrado a la palabra de Dios. Aquel que está lleno del conocimiento de la palabra de Dios y sabe que aunque en las noticias, en los reportes, en las estadísticas mundiales, lo que se escuche es catástrofe, lo que se escuche son malas noticias, hay una esperanza viva que late en nuestros corazones, que late en nuestro espíritu, y es la palabra de Dios. Eclesiastés 9 dice: mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza
para cambiar, hay esperanza para nuevas oportunidades, hay esperanza para retomar aquello que dejé atrás, hay esperanza para crecer en conocimiento, hay esperanza para estudiar de verdad la palabra de verdad, hay esperanza para meterme en más intimidad con el Señor, como tal vez antes no lo hacía. Esa es la esperanza para el hombre y para la mujer de Dios que cree y que confía en el Señor Todopoderoso. Esta palabra, ¿verdad?, que la he llamado la palabra de Dios, una verdad innegociable, la saqué leyendo el libro de Pedro, segunda de Pedro. El libro de Pedro, segunda de Pedro es un libro pequeño, es un libro corto, tiene 3 capítulos solamente, pero poderosos, que en un resumen de 3 capítulos nos exhorta con autoridad el apóstol Pedro a escudriñar, a escarbar, a buscar, a meternos cada día más en la palabra. Amén. El apóstol Pedro está siendo perseguido en este momento que el apóstol Pedro escribe esta carta. Es la segunda carta que escribe el apóstol Pedro a un grupo de cristianos. Y dice la palabra que en ese momento estaban siendo perseguidos los cristianos. Sin embargo, él considera pertinente escribir una carta para los hermanos en la fe, para los cristianos, los que ya se les había cimentado la palabra. Y cuando yo leía esto, donde ya él hablaba específicamente a los que ya se les había cimentado la palabra, yo recordaba que durante este tiempo que nosotros hemos estado en cuarentena, durante el tiempo de la pandemia, si hay algo que a nosotros, los hijos de Dios, del Centro Apostólico Resplandece, nos ha sostenido y nos tiene que sostener, ha sido la palabra que durante todos estos años a nosotros se nos ha impartido, se nos ha enseñado, se nos ha instruido y nos ha llevado a meditar en ella. Amén. Cada palabra de cada prédica anterior, antes de la pandemia, es una palabra que debe de estar latente, viva, causando efecto en nosotros por cuanto fue sembrada y no fue sembrada en saco roto. Amén. Porque hoy todavía podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pasaba algo similar, escenarios diferentes, pero los tiempos eran difíciles. Pedro escribe esta carta y hace énfasis en 3 cosas que quiero resaltar hoy. La primera que él resalta era el crecimiento espiritual, el crecimiento en la palabra era esencial, y para ello le leo segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que dice Pedro, diligencia, toda diligencia, o sea, responsabilidad en la virtud, responsabilidad en la virtud, que vienen siendo las acciones rectas, que vienen siendo las acciones de verdad, las acciones que han sido enseñadas a nosotros. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Primero, con fe se añade a la virtud. Después de la virtud, él dice, añadid a la virtud conocimiento. El conocimiento es el cual yo adquiero por medio de su palabra. El conocimiento es el que me va a llevar a mí a entender
los tiempos que estamos viviendo. El conocimiento es el que me va a sacar a mí de la ignorancia y me va a dar a mí esa llave. Cuando usted tiene una llave, ¿verdad? La llave, independientemente, la llave que sea es para abrir una puerta. Puede ser para abrir una puerta, ya sea una puerta de carro, una puerta de una casa, una puerta de un cofre, una puerta de algo. Mientras que usted tenga la llave, pero usted no ha abierto esa puerta, usted no puede saber qué es lo que está dentro, ya sea de esa casa. Cuando usted le entregan, los que han recibido por primera vez una casa nueva, cuando usted le entregan la llave y usted va por primera vez a abrir esa puerta, usted no sabe con qué, su emoción es tan grande, ¿verdad? Porque usted va a recibir una casa nueva, pero usted no sabe con qué usted se va a encontrar. Usted se la pudieron haber enseñado en crudo. En crudo tiene muchos cambios, todavía está sucia, pero cuando ya se la van a entregar, para hacerle la entrega formal, usted está con una expectativa, ¿verdad? De qué es lo que usted va a encontrar dentro de esa casa. Entonces, mientras que usted no entre, mientras que usted no abra esa puerta, usted no va a poder conocer lo que está del otro lado. Una vez usted abra la puerta y usted entre, usted se va a impresionar de todo lo que usted puede ver, de los acabados, de lo limpio que está el piso, del cielo raso, de todas las cosas que trae la casa nueva. Usted se va a quedar impresionado. Mientras que usted tenga la llave y la puerta esté cerrada, usted no va a saber qué hay dentro, cuál va a ser esa impresión. Así lo asocio yo con la palabra. El tener la Biblia es tener la clave. El tener la palabra de Dios es tener la llave. Pero si yo no escudriño en ella, si yo no leo la palabra de Dios, yo no puedo crecer en conocimiento. Para que yo pueda crecer en conocimiento, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Para poder crecer en conocimiento, yo tengo que meditar en ella. Pero no solamente tengo que conocer y meditar en ella, dice, y al conocimiento añadir dominio propio. El dominio propio es cuando ya yo tengo la revelación de la palabra, que es la palabra de Dios que está escrita, y la vengo a aplicar a mi vida, y sé que ya tiene que ser parte de mí como una manera de conducirme. Ya tengo que controlar, porque si antes yo no controlaba ciertas cosas en mí, con el dominio propio, ya yo sé que es la palabra de verdad. Ya no puedo seguir caminando como yo caminaba antes, porque la Biblia me está diciendo que no es de esa manera, que es de la otra manera. Amén. Y ese dominio propio, dice la palabra, se le va a añadir paciencia. Porque en el dominio propio, en la transición, en el proceso de dominar, de querer modelar la palabra, ahí es un proceso. No es algo que yo voy a saber que en la Biblia está escrito de esta forma. Yo lo vengo haciendo mal y al leerlo automáticamente, posiblemente sí, pero posiblemente no. Y es un proceso. Y en el proceso, dentro del dominio, voy adquiriendo diferentes dificultades, voy atravesando pruebas. Y esas pruebas son las que me van a desarrollar en mi paciencia. Y al en mí desarrollar paciencia, entonces esa paciencia va a desarrollar en mí piedad. ¿Por qué? Porque una persona que ha desarrollado paciencia, que ha pasado por diferentes pruebas, que ha pasado por diferentes circunstancias, ¿verdad? Es una persona que ha sido moldeada en un proceso, largo o corto. Por lo general los procesos muchas veces son un poco largos. Todo proceso en cada persona es diferente, no todos son iguales. Pero el proceso de la prueba, de la circunstancia, va desarrollando en mí a medida de que yo tenga la palabra, a medida de que yo esté pasando esa prueba, ese proceso, con la palabra de Dios, va a desarrollar en mí la paciencia, y esa paciencia va a hacer que desarrolle piedad, y la piedad va a hacer que desarrolle afecto fraternal, es decir, que tenga interés por las cosas de otros,
que tenga interés por las cosas de mis hermanos, que tenga interés no solamente por mí, sino que también tenga misericordia por aquellos que pasan diferentes pruebas, por aquellos que pasan diferentes situaciones. Va a ser de mí también que yo tenga ese afecto fraternal. ¿Amén? Y el afecto fraternal va a producir en mí amor. Y nótese que después del amor no viene más nada. Porque cuando yo llego al amor es porque ya yo he alcanzado todas estas cosas. Y esto es lo que Pedro le decía a este grupo de hombres, que se mantuvieran en la palabra, que se mantuvieran en el amor fraternal, que se mantuvieran en el conocimiento. Es más, Pedro le estaba diciendo, tienen que crecer, no como una sugerencia, sino como una obligación. Y hoy en día es una obligación para nosotros. Tenemos que crecer en la palabra, tenemos que crecer en el conocimiento, tenemos que crecer en la madurez, hermanos, porque nosotros no podemos estar a esta altura mirando si me llamaron, si me atendieron, si me tomaron en cuenta, si no me tomaron en cuenta, si el líder se acordó de mí, si el líder o la líder me llamó o no me llamó. No estamos para esto, estamos para cimentarnos en la palabra. Sí tenemos la unión fraternal, sí tenemos el afecto fraternal, pero nosotros tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios, saber de que su palabra, la respuesta está aquí. No hay nada que no esté escrito en este libro. Amado hermano, yo le insto a que usted tome un tiempo a leer el capítulo 1, 2 y 3 de Segunda de Pedro, para que usted pueda comprender. Pedro, con autoridad le decía a estos cristianos, es necesario que crezcan. Pero bueno, no solamente quédense en crecer, pero primero le decía, crezcan en la palabra, en el conocimiento, y a ellos añádanle todas las demás que les mencioné. Pero no solamente eso. Lo segundo que Pedro le dice, discernir los tiempos. Empieza a hablar en el segundo capítulo sobre los falsos maestros. Estamos viviendo tiempos donde se han levantado falsos maestros, donde se han levantado hombres diciéndose llamar profetas, con tantos títulos, hermano, que no tienen nada de Dios, que no tienen nada de Jesucristo, que no tienen nada del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que no podamos ser engañados leyendo la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Pedro le decía, no se dejen engañar, manténganse en lo que le he enseñado, la palabra de verdad. Y no solamente se mantengan, sino que la defiendan la palabra. Ustedes tienen la palabra, ustedes fueron cimentados en la palabra, ustedes tienen que caminar en esa palabra para que no se dejen engañar. Eran las indicaciones que Pedro le daba y no están ajenas a nuestra actualidad hoy en día. El hermano Caña hablaba en la escuela dominical, casualmente cuando decía eso, me acordaba mucho esta enseñanza, porque él decía, hablando referente a esto, que no nos podemos dejar engañar por los falsos maestros, los falsos profetas que se han levantado, mucha gente hablando y tienen plataformas que les facilitan, pero cuando usted y yo, tenemos la cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tenemos la cobertura de nuestros pastores y nosotros hemos recibido esa enseñanza porque esta es una iglesia que habla palabra de verdad, habla palabra que redarguye, habla palabra que instruye, habla palabra que edifica, habla palabra que levanta, habla palabra que confronta. No como esto que decía Pedro acá, que hombres que querían venir con palabras engañosas para decir lo que ellos esperaban escuchar. Aquí difícilmente, nunca Dios nos guarde de que usted va a escuchar una palabra para agradar a alguien. Aquí se predica palabra de Jehová. Y con mucho temor y temblor lo digo, se predica palabra de Dios en esta casa. Amén. Tenemos pastores que nos han guiado. Lo que pasa es que muchos andan
como ovejas sin pastor. Lo que pasa es que muchos andan sin una cobertura. Nadie sabe de dónde salió este predicador nuevo, dónde salió el otro, y empiezan a predicar en plataforma y la gente corre a escucharlo y transversan toda la palabra, cambian toda la palabra. Y tenemos que tener cuidado, porque eso que ocurrió en ese tiempo también está ocurriendo en este tiempo. Amén. Y no solamente nos exhorta Pedro a esto, sino que también nos da una esperanza para los creyentes. Una esperanza que está en 2 de Pedro, en el capítulo 3. Dice, versículo 9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más adelante el 8 dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, o su palabra, la palabra del Señor, no se va a mover con la temporada que usted y yo estamos moviendo. El COVID puede pasar, el invierno va a pasar, el verano pasará, o llegará el verano a la inversa. Hemos escuchado en noticias donde países que más de 40 años que no nevaban, está nevando. Aún la misma naturaleza no lleva como una sincronización a lo acostumbrado que los tienen las personas especialistas en el tiempo, que para este tiempo pasa esto, que para... No, hasta ellos mismos han perdido el control de esto, se les ha salido de su mano, porque muchas cosas van a pasar, pero lo único que no pasará es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a permanecer. La palabra de Dios es la que va a permanecer en nosotros durante este tiempo malo. La palabra de Dios es la que va a permanecer en los niños que tú estás criando, en los jóvenes que están en tu casa. Usted y yo somos responsables de que esa palabra siga fluyendo en nuestros hogares. Estamos viviendo una generación, estamos viviendo donde se le está enseñando desde la escuela, se le quiere enseñar la verdad torcida, una verdad que no es verdad, es una mentira, que desde muy pequeños ellos sepan que ya ellos tienen la decisión de decidir, la potestad de decidir qué hacer con su vida o no. Un niño de corta edad, un niño que pueda decidir que si le gusta del mismo sexo o no. Hermanos, eso es lo que está pasando en el mundo real, es lo que está aconteciendo ahora mismo. Pero la única cosa que va a marcar la diferencia es la palabra de Dios, la que yo estudie, la que usted estudie, la que nosotros meditemos en ella, la que nosotros escudriñemos, es la que nos va a quitar ese velo, es la que nos va a permitir abrir esa puerta y conocer la verdad de Dios. Necesitamos crecer en la palabra, necesitamos crecer en conocimiento, porque es lo que nos va a sostener en este tiempo. La palabra de Dios, no hay otra cosa, hermano. ¿Cuál es nuestra prioridad? Yo le pregunto ahora a usted, y me pregunto yo, ¿cuál es nuestra prioridad en este tiempo? ¿Usted sabe cuál debe ser nuestra prioridad en este tiempo? El meditar la palabra de Dios, para no ser engañados. El día tiene 24 horas. Si en 24 horas nosotros no pasamos tiempo con Dios, entonces hay algo que está mal en nosotros. Si en 24 horas nosotros no leemos la palabra, entonces hay algo que está mal con nosotros. Yo he aprendido que una de las cosas de que nos mantiene a nosotros escudriñando su palabra es cuando tú le hablas a otro de Jesucristo, cuando tú le hablas a otro de su bondad, cuando tú le hablas a otro, eso te demanda estudiar la palabra, porque tú no vas con palabra de hombre.
Yo no voy con palabras de hombre, yo voy con palabras de Dios. Y para ir con palabras de Dios, yo tengo que estudiar la palabra. Y para hablarle a otro a Jesucristo, yo también tengo que orar por esa otra persona. Yo no voy, porque yo no voy con mis fuerzas. Yo no voy forzando algo que no me compete a mí. Porque no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu. Él es el que toca los corazones. Por eso debemos entender cómo conducirnos, cómo movernos, cómo estar preparados en este tiempo. Y solamente, y la única respuesta es la palabra de Dios. La palabra de Dios te lleva a la intimidad a querer habitar más, a anhelar más la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, que nunca se apague, que se mantenga ese fuego, que nunca se apague, que se mantenga esa llama encendida, solamente se consigue en la presencia de Dios y con su palabra que es viva y que es eficaz. Así que yo lo exhorto en esta hora, mi amado hermano, mi amada hermana, de que nos aferremos a la palabra de Dios, de que nos aferremos a entender, a buscar, a meditar en ella y que la pongamos en práctica para llegar al conocimiento, para que esa palabra, por medio de la fe, cree en nosotros la virtud, y de virtud al conocimiento, del conocimiento al dominio propio, del dominio propio podamos desarrollar paciencia, de la paciencia nos lleva a la piedad, de la piedad al afecto fraternal, y que del afecto fraternal podamos vivir en amor, en ese amor de Jesús. Amén. Yo te exhorto, mi amado hermano, mi amada hermana, no permitamos que el tiempo que estamos viviendo, acelerado o pasivo, nos excluyamos la palabra de Dios. Descuidemos el meditar en su palabra, porque es la que nos va a sostener en los momentos difíciles. Aunque tú no tengas una Biblia en el momento difícil, la palabra que te preparaste en intimidad, que meditaste en ella, que leíste en ella, va a venir a recorderes en momentos difíciles, porque estará sembrada en tu espíritu. Amén. Yo te quiero invitar, mi amado hermano, a que tú medites en esta palabra, a que tú reflexiones en ella, que podamos seguir escudriñando y crecer. Es tiempo de crecer, es tiempo de crecer en la palabra. Dios te bendiga, que tengamos una noche. Holy Spirit, troubles awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not